Buenas noches, hermanos. Qué bueno haber podido llegar a este final, esta sexta clase donde hemos podido desarrollar la materia de eclesiología y dones del Espíritu Santo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia tiene que ser el texto que no solamente nos haga pensar acerca del valor que tiene la iglesia para Cristo, sino el valor que la iglesia tiene que tener para cada uno de nosotros. Un valor que debe traducirse en un compromiso con quien es la cabeza de la iglesia y por ende con quien comparte conmigo el ser miembro de la iglesia, es decir, mi hermano en Cristo. En este último tiempo en la iglesia local hemos estado compartiendo acerca de, creo que más de 90 devocionales. Y entre ellos, en mi sección he tratado de dar algunos sermones continuados y en el último tiempo he desarrollado acerca del texto que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, donde Dios establece que la ley y los profetas, es decir, las escrituras, se resumen en un gran mandamiento seguido de un segundo mandamiento semejante. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el segundo y semejante mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos principios que también se encuentran en la iglesia, es decir, en la iglesia tenemos un sentido de verticalidad hacia la cabeza, hacia lo más importante, hacia quien verdaderamente es autoridad, pero también tenemos un sentido horizontal de ese amor, que es hacia el prójimo, una identidad con mi hermano. Por lo tanto, debemos entonces buscar la profundidad espiritual para convertir esta profundidad espiritual en todo lo que hemos aprendido dentro de lo que entenderíamos como la superficie de este tema, aquello que se vuelva práctico en nuestra vida, lo ético, lo que nos permita a nosotros desarrollar un carácter cristiano en una iglesia local mucho más identificado. Quizás hasta ahora hemos sido parte de una iglesia, como ir, asistir y volver. Pero quizás después de estas clases entendamos que Dios quiere algo más de nosotros, algo más comprometido, algo con mucho más sacrificio. Y ese es el punto. Vamos a desarrollar ya el último tema. Yo pretendía no haberlo tocado, pero me di cuenta en última instancia que podíamos hacerlo. Y es hablar de por lo menos uno de los oficios que hay en la iglesia, que es el más importante. Al menos en la iglesia encontramos dos. Encontramos el de ancianos y el de los diáconos. Cuando hablamos de oficios, hablamos de un trabajo que demanda el cumplimiento de ciertos requisitos. Estos requisitos, los vamos a ver en breve, son personales, espirituales, congregacionales y familiares. Y ambos oficios los requieren. A diferencia, cuando hablamos de anciano, hay una de las palabras que es la de pastor, que a veces se confunde con el rol ministerial de los ancianos. Pero digamos que los dones también se ejecutan dentro de este oficio. Un diácono puede ser un enseñador de la palabra, pero además alguien que esté capacitado con el don de exhortación y, ¿por qué no, el don de administrar? Así también, y el de servicio, pero así también el anciano recurre también por las capacidades de Dios a realizar estos oficios. Entonces nosotros vemos a Pedro, allí en 1 Pedro capítulo 1, que él se presenta con su don, el de apóstol, pero también él habla de que él tiene un ministerio. En 1 Timoteo 1:2 dice lo siguiente. 12, perdón, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si bien estas son palabras de Pablo, esto nos habla de que el apóstol cumplía un ministerio. Ahora, también Pedro cumplió un oficio que fue el de ser anciano. Por eso en su carta, en su primer carta, en el capítulo 5, verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice.
Así que en este oficio él está haciendo una obra, que es la que el Pablo menciona en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que podemos encontrar a Pedro no solamente con los dones o con el don, sobre todo el de apóstol, sino también involucrado en un ministerio y cumpliendo un oficio, es decir, un trabajo que demandaba cierto cumplimiento en cuanto a requisitos personales, espirituales, congregacionales, familiares y sociales. Y así llevando la obra. Pero también tenemos el caso de Felipe, que tenía el don de evangelista, pero además cumplía el oficio de diácono mencionado allí en Hechos, capítulo 21, 8 y el capítulo 6, verso 5. Ustedes pueden buscar esos textos. Ahora, la iglesia no es anárquica. En la iglesia hay autoridad. Tampoco la iglesia es una democracia. La iglesia tiene algunas características con respecto a la autoridad que me gustaría mencionarlas y está en el material. La autoridad como tal, a priori, es teocrática. En Efesios capítulo 1, verso 22, dice lo siguiente. Efesios 1, 22. Si están en casa viendo el video y pueden optar por buscar los textos, mucho mejor. Dice, sobre todo, Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia tiene una cabeza, esta cabeza es Cristo, y en Cristo es que la iglesia cumple su rol de obedecer a esa cabeza. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de estar unido a la cabeza? En Efesios 4:12 es que nosotros seamos perfeccionados, capacitados para cumplir un ministerio y de esa manera, como vimos la clase anterior, edificar a la iglesia, sobreedificar de acuerdo al fundamento que ya nos dejaron los apóstoles. Es que el Señor es dueño de la iglesia. Él mismo dijo sobre tu declaración, Pedro, edificaré mi iglesia. Colosenses, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, es decir, el preeminente de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hemos desarrollado acerca de lo que implica la autoridad para la iglesia, en cuanto a Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No cabe duda de que esto ya es un material visto y leído por ustedes. No lo vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo, pero lo pueden repasar. La autoridad de la iglesia también es una autoridad delegada. Dios utiliza personas para ejercer autoridad en representación a la autoridad divina. Como veíamos en Efesios capítulo 4, verso 21, dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, Pablo utiliza este término en cuanto a que estamos bajo autoridad y no debemos oponernos. Es decir, hemos sido enseñados. En cierto momento Pablo le dice, ustedes no habéis aprendido así, sino que ustedes han sido enseñados. Ese ejercicio es un ejercicio de autoridad, que en principio los apóstoles lo tenían, pero después fue delegada a través de hombres que ejercen la autoridad en cada situación local de la iglesia. Término también que hemos desarrollado a lo largo de todas estas clases. El que sea delegado en cuanto a la autoridad no es un cargo, es una función, es un ministerio y obviamente es un servicio. Quien quiera ser mayor, dijo el Señor, debe ser vuestro siervo. Obviamente el que anhela obispado, el que anhela una situación de autoridad en la iglesia, anhela una buena obra, pero esa obra es una obra de mucha responsabilidad y que inicialmente requiere un compromiso hacia el servicio que quizás otro cristiano en esa situación de localía en la iglesia no lo tenga. Por lo tanto, no es una cuestión de cargo el hecho de ser autoridad en la iglesia. Ahora, la autoridad es pluralista. En Hechos,
14:23, como en Tito, siempre se menciona la palabra ancianos en plural. Nunca vemos un solo anciano, por lo menos en el modelo bíblico de la iglesia, gobernando de esa manera o ejerciendo autoridad de la misma. ¿Puede pasar esto momentáneamente dentro de un contexto de una iglesia local que está naciendo y lleva pujanza para el crecimiento? Obviamente que sí. Puede ser que al inicio una iglesia esté conformada por un anciano, pero la realidad es que es plural el término, porque es saludable para la iglesia que haya un orden de ancianos que a través de su trabajo puedan delegarse entre ellos las tareas y llevar obviamente una carga compartida y obviamente un servicio mucho mejor al Señor. Y también la autoridad es autónoma. Es que se constituyeron ancianos en cada iglesia. Por eso Pedro también lo mencionaba allí en su primera carta, el capítulo 5. Las iglesias requieren una autoridad y cada iglesia tiene la responsabilidad de no solamente constituir ancianos como sucedió en aquella época donde los apóstoles lo hicieron, sino que cada iglesia tiene que tener esta actividad de reconocer los ancianos en el temor del Señor y no bajo los argumentos de la carnalidad. Y esto es muy importante, no es una votación el hecho de que haya ancianos, tampoco es una elección basada en el nepotismo, es decir, en los caprichos de una familia que lleva la costumbre de que ancestral de que alguno de ellos siempre tenga que ser autoridad en la iglesia como si así tuviera que ser. Las iglesias de Cristo están lejos de parecerse al gobierno humano. La iglesia de Cristo tiene una cabeza, es teocrática, y por lo tanto todo lo que llega hacia la autoridad de un anciano o un obispo tiene que ser basado en esto de el reconocimiento y que se delega tal responsabilidad. Y esto quería leérselos tal cual está en el material. El ser anciano es una tarea, un trabajo, un oficio, no un don, que demanda el cumplimiento de determinadas responsabilidades y requisitos personales. Por supuesto que el anciano debe tener dones también, pero el que la palabra demanda es el de ser apto para enseñar únicamente. Vemos a Pedro que como oficio era anciano y como don, apóstol. Para ejercer un don, Dios da ministerios. Para el anciano, él debe realizar una obra. Así que esto es muy importante a la hora de hacer una distinción entre lo que significa tener el don, lo que significa ser anciano y la distinción entre ministerio y oficio. Cuando hablamos de autoridad, hay tres palabras o términos que lo definen como tal. La primera palabra es ancianos. En griego es presbíteros, de donde viene la palabra presbicia también, que es ese problema visual que sucede después de los 40 años cuando a la persona le cuesta leer a corta distancia. Cada vez que yo le digo tiene presbicia a un paciente, le digo tenés un problema de un anciano. Este término a nivel espiritual nos habla de alguien de experiencia y madurez, es decir, habla de la dignidad de la persona. A Timoteo se le reconoce, allí en el capítulo 4, verso 14, la primera carta de Pablo hacia él, de que un conjunto de ancianos habían reconocido no solamente los dones de Timoteo, sino también el ministerio que Timoteo debía llevar a cabo. Y Pablo dice, no descuides el don de Dios que hay en ti que te fue reconocido. No te olvides de que alguna vez los ancianos te encomendaron a una tarea. Así que el conjunto de ancianos habla acerca de una persona, de personas que pueden tener y deben tener experiencia, madurez, dignidad, etc. Obispos. Obispos es un término que habla acerca de alguien que es capaz de mirar o velar. Los ingleses lo traducían como sobrevedor, es decir, alguien que puede ver más allá y en esa instancia tomar decisiones sabias. Siempre fueron términos masculinos, tanto al hablar de ancianos como obispos. No tanto así sucede en el término diácono, porque hay ejemplos de mujeres que llevaron la tarea de
de diaconisas. Ahora, el término pastor es aquel que hemos desarrollado como don. Si bien en nuestras iglesias, y muchas veces no tanto en las nuestras, sino en un sentido más bien de un lenguaje contemporáneo, la palabra pastor se ha vuelto como el símil de lo que serían ancianos y obispos, la palabra pastor tiene que ver con un don, no con un oficio y no necesariamente con un ministerio. Quien ejerce su don como pastor puede llegar a ser anciano como puede que no. Lo real es que habitualmente aquellos que llevan esta tarea son reconocidos, pero pueden estar un tiempo hasta su reconocimiento siendo pastores por don, porque esto nos habla acerca de solamente una tarea que las personas llevan a cabo en el caso de ancianos y obispos, pero en el caso de el pastor está hablando de una capacidad que Dios le da a ciertas personas para cuidar del rebaño más allá de que se encuentren en la situación del oficio de liderazgo o de autoridad, o en todo caso no. Uno puede ejercer el don de pastor solo por tenerlo. De allí a ser anciano o sobrevedor, eso sería otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un anciano? Bueno, hay requisitos que son personales y la Biblia los presenta. Hay una lista de requisitos que se encuentran en Tito 1 del 5 al 9 y en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Y esta debería ser una lista que nos ayude a nosotros en humildad, en el momento de reconocer a un anciano, de observarla. Esto no significa de que alguien puede ser intachable con respecto a las exhortaciones que de hecho están en esa lista. Pero la realidad es que en el ejercicio del ministerio de autoridad se requiere que al menos el anciano vaya por esa línea, que se le vea que sus características coinciden con aquel oficio a lo cual, recuerden el término del principio, se le está dando para que realice. ¿Cuáles son estas características que sí deben ser y debe tener? Bueno, él debe ser irreprensible, es decir, no puede ser tomado por ningún lado, no puede ser llamado a rendir cuentas por, qué sé yo, altercados que está teniendo siendo anciano. Tiene que ser sobrio, serio, cuidadoso, no intoxicado. Esto quiere decir que tiene que estar templado en su carácter, no intoxicado de ideologías raras, sino que tiene que estar siempre empapado de la palabra para ser cuidadoso en todo su trato con la iglesia. Tiene que ser decoroso. Esto tiene que ver con el orden, tiene que desear el orden en lo congregacional. Además se menciona la prudencia, que tiene conexión con la sabiduría, con la sensatez, con el sano juicio, con la moderación. La amabilidad, que habla acerca de lo comprensivo, el ser apacible, es decir, enemigo de las contiendas, no litigioso, está dispuesto a veces hasta ceder por ganar en testimonio hacia Cristo. Ahora, lo que no deben ser a nivel personal los ancianos, no deben ser lo que sería dado al vino. Es decir, no debe ser costumbre que el anciano esté perdiendo el control con aquella sustancia. No iracundo, no una persona que explota con facilidad, pero cuando nosotros vemos las características que hay en 1 Corintios 13, del 4 al 7, en cuanto al amor, vamos a ver que son características que están conectadas, son exhortativas de alguna manera, porque nos sirven a todos estas características, no son solamente para ellos, estas características son para mí y para usted, estimado hermano. No avaro, es decir, no amante del dinero, no pendenciero. Imagínense un anciano que está dispuesto a golpear a aquellos que no le obedecen, pero no debe ser el caso, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no tiene que crear un ambiente de corrupción alrededor de él. Sería
contradictorio, tiene que ser íntegro en sus ganancias, no soberbios. Es decir, no debe ser arrogante o que busca complacerse a sí mismo, todo lo contrario. Siempre busca el progreso de su iglesia local. Entonces vemos que los requisitos personales tienen una lista de aprobación, pero tienen también su lista de desaprobación. En lo aprobado hay que ser, en lo desaprobado hay que evitar ser. Pero ojo, no pongamos a nuestros ancianos como bajo los dardos de estas listas, para decirle en esto fallás, en esto fallás, en esto fallás, sino nosotros podríamos utilizar estas listas para ayudar a nuestros ancianos orando por ellos, para que en lo personal ellos estén dentro de aquello y esto no sea un problema para nuestros ancianos, porque cuando esto es un problema también la iglesia lo siente y lo sufre. Hay otros requisitos que son más bien características, las espirituales, que tienen que ver con ser amante de lo bueno, amigo del bien, ser santo, es decir, recto, limpio, justo, tiene que ver con su deber, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra fiel. En otras palabras, cuando hablamos de templanza es el dominio propio, y cuando hablamos de retenedor de la palabra fiel es que siempre su enseñanza, esto de que tiene que ser apto para enseñar, se debe basar en los principios apostólicos, la sana doctrina, la fe que nosotros expresamos como enseñanza de la palabra. En lo congregacional, apto para enseñar. Pablo lo dice ahí en 1 Timoteo 3:2. Allí utiliza una palabra específica que es didácticos, que no suena esta palabra con respecto a las enseñanzas. Mientras más didáctico es uno, más capacidad de enseñanza y más capacidad para que el otro reciba y comprenda lo que yo estoy diciendo. Es decir, el anciano tiene que ser capacitado para enseñar. Esto no significa de que el anciano sea un exégeta experto, pero probablemente su capacidad para enseñar va a permitir que él utilice la escritura para un fin ético que agrade al Señor y que esté en concordancia con la enseñanza verdadera. Tiene que ser voluntarioso en el cuidado de la grey, es decir, no debe entristecerse por la realidad de ser anciano, aunque a veces nuestros ancianos, por culpa de que nosotros nunca los invitamos quizás a comer a nuestra casa, nunca le mostramos un aprecio, siempre tenemos como temor a que a ver qué nos va a escuchar decir, lo tenemos ahí al anciano como que es una persona de autoridad, pero también que es como los gobernantes, es decir, allá lejos. Y no, nuestros ancianos debieran ser personas por las cuales nosotros mostramos un respeto y un amor específico por la tarea que están llevando. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, le decía Pedro en la exhortación a los hermanos que leían su carta. Maduro, literalmente no podía ser un neófito. Esto ha pasado en muchas iglesias. Personas que lograron una situación de autoridad producto de factores que no eran los esenciales ni los requisitos. ¿Por qué? Por lo que les decía recién, muchas veces en algunas iglesias esto de que hay un pedigrí de ancianos, es decir, una ancianidad por herencia, hace que la iglesia a veces tenga riesgo de caer en manos de gente que simplemente llega a esa situación por ser hijo de hijo de hijo. Y la iglesia no debería ser así. Hay otras situaciones donde un conjunto de personas se congregan y para establecer un orden, uno de ellos pasa a ser anciano y no está preparado. Esto es muy peligroso. Se requiere alguien apto, y no solamente para enseñar, sino en cuanto a los requisitos que los cumpla. Finalmente, hay características o requisitos que son familiares y sociales. Marido de una sola mujer. No tiene que ver con la poligamia, sino más bien con las personas que están en una situación de irregularidad. Hay que tener cuidado con este término. Muchos han visto que marido también de una sola mujer es una referencia que es mucho mejor que un anciano o que un obispo o que alguien que ejerza el don de pastor en esta situación esté casado, porque eso ayuda a los demás
propósitos que vienen en la lista subsiguiente. Porque dice que gobierne bien su casa. Aquí el sentido es que su esposa ocupe el lugar que Dios le indica y él el suyo. Y esto es parte del buen testimonio. A veces puerta para afuera es fácil mostrarnos como quizás una familia ideal, pero puertas para adentro es lo real. Entonces, tiene que haber integridad entre lo que mostramos afuera y entre lo que vivimos adentro. ¿Saben por qué? Y esto no solo para los ancianos, porque después todo eso, si no es real, si no hay integridad, se ve claramente reflejado en la conducta de ¿quiénes? De los hijos. Porque los hijos de los ancianos tienen que estar en sujeción, especialmente los hijos creyentes no acusados de disolución o rebeldía como hubo en la antigüedad. Nuestros ancianos pueden ser buenos, pueden tener buenos matrimonios y pueden haber educado bien a sus hijos y finalmente estos decidir alejarse de Dios. Eso es otra cosa, pero el ser marido de una sola mujer, el gobernar bien su casa tiene que ser en integridad, tanto en lo que se muestra como en lo que se vive adentro, porque si no, en algún momento eso retumba en la sujeción de los hijos, sea real o no. Que sea hospedador. Esto quiere decir amigo de las personas con una actitud personal y de hecho hasta un comportamiento familiar para recibir a aquellos que no son parte quizás de la congregación, dispuesto a recibir a la gente. Siempre pienso en los hermanos de Cinco Saltos cuando hacen su conferencia y reciben a todos los que reciben. Yo recuerdo haber sido, nunca fui recibido en la casa de un hermano, menos mal para ese hermano, pero recuerdo en mi adolescencia que ellos preparaban diferentes lugares y nosotros íbamos con el conjunto de jóvenes, en ese caso mi edad era entre 17 y 20 años, y estábamos allí con los chicos de mi época, Nando Manqueo, todavía me acuerdo de algunos otros nombres que quizás hace tiempo no veo. Y que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es muy importante. El testimonio del anciano ejerce efecto también hacia las personas que todavía no son creyentes, los de afuera. Así que esta lista debiera ponernos a nosotros bajo un deseo de no poner al anciano en el contexto de una crítica. ¿Cuánto falla mi anciano? En esto X, en esto X, en esto X. A cada una le dio, a cada una le... No, hermanos, esta lista debe provocar en nosotros un sentido de imitación, pero también de oración. Si nosotros imitamos esa lista como deseo de agradar a Dios, porque es algo que nos va a hacer bien, les puedo asegurar, hermanos, que va a ser difícil el llevarla a cabo como un requisito esencial y sin movernos de la tangente. Porque no somos perfectos, porque requerimos la oración de nuestros hermanos, porque tenemos problemas de índole personal y familiar. Entonces, estas cuestiones que nos suceden a nosotros, también le suceden a nuestros ancianos. Si tenés a tu anciano y hace tiempo no le diste un abrazo, hace tiempo no le decís, estoy orando por vos, mandale un mensaje, decirle, la verdad, por 7 días en el año voy a orar por vos. Pero decile que lo querés, que le agradeces. Eso lo va a ayudar. Porque va tu anciano a ver que lo poco mucho que esté haciendo ha surgido efecto. Y eso hace bien, estimula. Así que te animo a eso, hermano. Ahora, tiene responsabilidades el hermano, el que es anciano, el que lleva la tarea de sobrevedor. Una de esas responsabilidades es lo que dice ahí, apacentar. Allí la palabra tiene que ver con proveer comida, con alimentar. También se utiliza en el contexto del pastor y tiene que ver con entender a la iglesia como una grey que requiere el cuidado de alguien que puede llevarla a buenos pastos. Fíjense, todas estas responsabilidades están en contexto de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Quién puede darnos de comer algo que no sea su palabra? Que se diga anciano. Si tiene que ser apto para enseñar. ¿Apto para enseñar qué? La palabra. Ahora tiene que ser un
rol de cuidado también. Él debe cuidar. Allí el término es el que utiliza también Pablo en 1 Timoteo 3:5, y el término tiene que ver con cuidar, pero también curar. Su rol es de preocuparse, ocuparse y sacrificarse por la iglesia. También debe ser alguien que guíe. Y acá esta es la forma en la cual uno puede ver, digamos, el sentido de apacentar, el del pastor que guía, pero también el sentido de alguien que tiene que ver por dónde vas. El sobrevedor, aquel que puede guiar porque está viendo más adelante. A veces los ancianos son capaces de ver algo que puede hacer mal a la iglesia y adelantarse. Eso es porque Dios está obrando a través de ellos para cuidarte. ¿A quién? A vos y a mí. También tiene que tener la capacidad de conducir. No solamente es la tarea de orientar hacia una dirección determinada, sino también él mismo de dejar una huella clara. Seguid mis pasos de alguna manera, como lo hacía el pastor con las ovejas. El pastor iba adelante de las ovejas, y las ovejas oían su voz y le seguían. Esta es la capacidad que debe tener un anciano, también de trabajar. Y acá cuando habla de trabajo tiene que ver con algo que le genere desgaste y cansancio. Es arduo el trabajo. El Señor, así como no vino a ser servido, sino a servir, el contexto del que desea la tarea de obispo, de anciano, es el contexto de primer servicio. Él en toda actividad puede ir y quedarse aún solo, pero él debe estar ahí. Por eso nuestros ancianos hay que amarlos y hay que animarlos. Porque nuestros ancianos no solamente delegan tareas para que la iglesia se mantenga activa, sino que están tras los propósitos de la tarea. Y no solamente eso, es capaz de decir, si en esto no hay hombres, entonces voy a ir yo. Todo tiene que ver con la palabra, todo trabajo estará sostenido por la palabra. Tiene que ser capacitado para orar. En Santiago vamos a leer este texto que estoy cerquita, que es 5:14, dice lo siguiente: ¿Esté alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta tarea la deberíamos hacer. Ayudar. No solamente tiene que ver con ayudar a nivel económico, sino que tiene que estar dispuesto a quizás utilizar sus bienes materiales, bienes que Dios le ha otorgado, para brindar y extender una mano hacia las personas. Ellos son capaces de ver a los débiles y quizás aún a los necesitados espirituales para restaurarles, aun cuando lo tenga que hacer de forma repetida. Él no solamente ve lo material, sino también que ayuda en lo espiritual. Tiene que ser capaz de administrar. Y esto también se acuerdan que hay un don de administración. Y este rol habíamos hablado que muchas veces lo cumplen quienes ejercen autoridad en la iglesia. Porque no solamente arbitran y moderan cuestiones doctrinales y conductas cristianas, que eso hay que administrarlo, decir esto sí, esto no, sino también aquellos bienes que son parte de la iglesia, que son parte de las ofrendas y que le pertenecen a Dios. Gran temor en esto en la tarea de los ancianos. Preguntale al anciano si toma las decisiones con respecto al dinero con una libertad que no requiere ni siquiera control de él. Te va a decir que no, porque eso le pertenece a Dios. Tiene que ser capacitado en exhortar y amonestar. Es decir, capaz no solamente de decirle al hermano aquello que requiere para poder mejorar su vida espiritual, sino acompañarlos. Es paracletos. Esta es la función del Espíritu Santo, el acompañarnos. Él, en definitiva, es quien hace la tarea en el corazón. Pero el anciano debe ser capaz de hacer esto con respecto a la iglesia. Y por último, y no menos importante, ser ejemplo. En 1 Pedro 5:3 dice lo siguiente: no como teniendo señorío, es decir, no apacentan de tal forma sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y cómo se puede ser ejemplo? A través de la palabra y únicamente a través de la palabra de Dios. En cuanto a los principios de las asambleas de los hermanos que hemos siempre reconocido universalmente, y esto ya para terminar la clase, y ustedes pueden ir viendo en cuanto a la relación de la iglesia con el anciano,
donde hay que reconocer su tarea, estimarlos, orar por ellos, sujetarnos, obedecerles, reconocerles y aún saludarles. Y el anciano va a tener otra tarea también. Nosotros debemos también ver en el material que hay otras cuestiones que tienen que ver, que son muy interesantes y lo pueden charlar entre ustedes, que es el tema de cómo se reconoce el anciano. Qué no hacer y qué sí hacer. En el material está clarísimo, muy claro, y les recomiendo, no debe superar 2 carillas. Y con esto quería terminar en cuanto a los principios de las asambleas de los hermanos. Principios como un credo, como una base de nuestra regla de fe, que han sido reconocidos por los hermanos de forma universal. Nosotros creemos, hermanos, en la autoridad de la Escritura, como iglesia, como conjunto denominacional. Creemos en la deidad y supremacía del Señor Jesús. Creemos en el bautismo por inmersión solo para creyentes. Eso se llama credo bautismo. Creemos en la reunión semanal del partimiento del pan. Creemos en la autonomía de cada iglesia local. Porque cada iglesia maneja su ambiente y su liturgia, podríamos decir, o su culto, de una manera que en esa situación específica sirve para no solamente que crezcan en número, sino también en madurez. El gobierno colegiado de la iglesia local, es decir, se cree que hay un gobierno en cada iglesia local, referido, un gobierno reconocido, y finalmente la reunión de los creyentes al solo nombre del Señor Jesús. Espero que esta materia, hermanos, les haya sido útil. Como les dije al principio, el llamado es, como en la primera clase, no sé si recuerdan aquello que Stott dijo, la centralidad de la iglesia en la historia. Que nosotros nos veamos así en el contexto en el cual Dios nos ha puesto. Ahora en el contexto de pandemia podríamos decir que la iglesia está detenida. Para nada, hermanos. Yo no sé usted, pero desde que sucedió esto, Dios ha movilizado mi vida espiritual de una manera mucho más profunda que quizás lo que venía naturalmente sucediendo en las cosas cotidianas como vendían dándose. Y eso me ayudó mucho en cuanto a esta materia, porque eventualmente me encontré con la necesidad de mayor compromiso con la iglesia local. Y ese es mi deseo, hermano. Porque cada vez que demostramos compromiso con la iglesia local, estamos demostrando que ponemos a Dios en primer lugar. Pero no nos olvidamos de un mandamiento semejante a aquel primero, que es amar a Dios. Y es que amamos a nuestros hermanos. Amamos a nuestro prójimo. Juan 17, capítulo 24 al 26. Y con esto los dejo. Y les dejo este pasaje, hermanos. Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, una referencia hacia nosotros, hermanos, han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos, bendiciones.